Buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué placer tener semejante audiencia un martes a las 7 de la noche y de gente tan talentosa, tan distinguida que estamos viendo y de grandes amigos. Bienvenidos a todos. Un placer. Creo que va a ser una noche donde la vamos a pasar muy bien, particularmente porque los dos responsables somos muy amigos, pero además somos unos apasionados de este tema con el que venimos debatiendo desde hace muchísimos años. Y es un tema fundamental para la cardiología, es un tema fundamental para el ejercicio de la cardiología, que ha variado en el tiempo de manera muy dramática, acentuadamente. Y nosotros comenzamos utilizando ticlopidina y aspirina, incluso cuando colocamos los primeros estén en el prescarreño, se utilizaba warfarina para lograr anticoagulación y prácticamente como técnica estuvo a punto de ser abandonada al no obtener la combinación adecuada que disminuyera las trombosis de los estén. Pero afortunadamente surgió la ticlopidina, surgió el iBus, surgieron los italianos y interpretaron que el iBus, que el estén se debería implantar mejor. Y luego apareció este famoso estudio que fue el CURE, que permitió aumentar la sobrevida en los infartos del miocardio al combinar dos antiagregantes plaquetarios, en ese momento clopidogrel y aspirina. Y después la historia es extensa. Ahora tenemos sustancias o drogas o medicamentos muchísimo más potentes y hemos lidiado entonces en los últimos años con que las complicaciones hemorrágicas también tienen un precio que pagar. Y ahora estamos debatiendo muy dinámicamente cómo ir de el famoso 12 meses continuos post infarto de miocardio o post revascularización percutánea a cómo acortar los tiempos de doble antiagregante plaquetario. Y ahora tenemos muchas formas de llamar a la antiagregación plaquetaria. Hablamos de descalación, de escalación, hablamos de monoterapia, de single antiplatelet therapy. Es decir, hay SAP, hay DAP, hay descalamiento quitando una droga, hay descalamiento bajando la dosis, triple terapia. Ahora es bastante más complejo porque en el interín se agregaron los anticoagulantes y los anticoagulantes complicaron el manejo de toda la trombosis, la complicaron en el sentido de que nos hacen mucho más agudos, pero facilitaron enormemente situaciones para tratar situaciones que antes no estábamos en capacidad de tratar. En todos estos aspectos, el doctor Amaro es un experto y esta noche nos va a conversar esencialmente del manejo de la terapia antiplaquetaria dual en el contexto de los síndromes coronarios agudos y probablemente vamos a discutir muchos otros aspectos, incluyendo cuándo debemos prolongar o cuándo debemos acortar. Ustedes, Juan no necesita presentación, pero les voy a recordar que es un muy sólido cardiólogo clínico con una atracción por la academia que ahora se ha hecho incontrolable. Más bien tenemos que serenarlo un poco, a veces tenemos que darle un poquito de algunas sustancias que lo tranquilicen, porque el hombre se va para encima con propuestas y con eventos que ha producido en los últimos años en conjunto con la Sociedad Venezolana de Cardiología, en la que estamos muy contentos de contar con él. Trabajó durante muchos años en el Hospital Domingo Luciani como profesor de posgrado y como adjunto del posgrado del Domingo Luciani. De hecho, todavía tiene una actividad muy generosa hacia ese hospital, formando a algunos de los muchachos que están en el hospital. Trabaja en la Clínica Santa Sofía, en su consulta privada, que es muy robusta y donde desempeña una labor impecable. Sin más, voy a dejar a Juan que inicie la conferencia. Esperamos nos divertamos, Juan. Te deseo el mayor de los éxitos. Tenemos una magnífica audiencia. Creo que va a haber muchas preguntas. Supongo que tendremos que hablar con Leti para que envíe café a todos estos asistentes, porque aquí pareciera que la noche va a ser larga. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, buenas noches ante todo. Gracias al Laboratorio Leti por esta oportunidad de permitirnos hacer esta presentación de un tema tan importante. Gracias, José Miguel, por tus generosas palabras en la presentación. Vamos a aprovechar que José Miguel incluso se está bajando del avión, acaba de llegar del Congreso TCT en Boston y trae información que seguro va a compartir con nosotros esta noche. Bueno,
Sin más preámbulos, yo les voy a hablar de el manejo actual de los antiplaquetarios en los síndromes coronarios agudos y más allá de la fase aguda, un poquito más allá de la fase aguda. Entonces, hasta ahora la plaqueta, existen una gran cantidad de sustancias que pueden activarla, es decir, que pueden hacer que exprese los receptores glicoproteicos que permiten unirse una plaqueta con otra, e incluso la plaqueta con el endotelio. Sin embargo, existen 3 sitios que siguen siendo los sitios principales en los cuales actúan los fármacos que usamos en la actualidad en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Y estas son el receptor P2Y12, donde actúa la quinopidina, clopidogrel, ciclopidina, prasugrel y el ticagrelor. El otro punto de acción es el receptor de la glicoproteína 2B3A y la aspirina como bloqueador de la ciclooxigenasa 1 que inhibe la producción del tromboxano y ejerce su efecto antiplaquetario por esta vía. Este gráfico es sumamente importante porque, y es genial realmente porque resume desde el año 1996 que se inicia la terapia antiplaquetaria dual hasta 2017 todos los estudios que se han publicado en el contexto de terapia antiplaquetaria dual en la enfermedad coronaria, tanto estable como en la enfermedad coronaria complicada con trombosis. Del 2017 al 2022 se han publicado una serie de estudios importantes, muy importantes, de los cuales también vamos a mencionar hoy. Pero para ilustrar cómo funciona este gráfico, vamos a ver un estudio del 2019, que es el estudio ISAR-REAP 5, un estudio muy polémico, y vemos estos colores. Vemos que el verde representa el prasugrel, el gris representa el ticagrelor, lo cual dice que estas drogas fueron comparadas en este estudio. El halo naranja significa que es síndrome coronario agudo y el nivel en la vertical dice cuántos meses de tratamiento, de seguimiento duró el estudio. En este caso, el ISAR-REA está ubicado a nivel de los 12 meses y el tamaño del círculo depende del tamaño de la muestra del estudio. En este caso, el ISAR-REA tuvo 4.000 pacientes y debería tener un tamaño como este. Yo lo puse un poquito más grande para los efectos de la presentación. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de una gran cantidad de estudios ilustrados en este gráfico, que han escrito ellos la historia de la tigresión plaquetaria. Siempre vamos a estar pendientes de si estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del SMST. Hay algunas variantes en este sentido y de eso se trata también esta presentación. La terapia antitrombótica en general se divide en la terapia antiplaquetaria y la terapia anticoagulante. En la actualidad, específicamente lo que manejamos es aspirina e inhibidores P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A definitivamente quedaron para ser usados en la sala de hemodinamia cuando se presentan complicaciones trombóticas intracoronarias. Los anticoagulantes son la terapia adyuvante, entre ellos tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, principalmente enoxaparina, inhibidores directos del factor 10 activado. El único que se usa en síndrome coronarios agudos es el rivaroxaban, inhibidores directos de trombina como la bivalirudina y los antagonistas de la vitamina K que definitivamente no tienen cabida en los síndromes coronarios agudos en la actualidad. Entonces hablaremos de aspirina, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor específicamente. Y vamos a empezar con la aspirina. Y la aspirina, vamos a empezar diciendo que se recomienda indefinidamente en todos los pacientes con IM con elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, IM sin elevación del ST y angina inestable, con dosis de carga de 150 a 300 miligramos. El estudio bandera que apoya definitivamente esta recomendación es el estudio ISIS-2 del año 1988, un estudio donde comparado contra placebo en pacientes con IM con elevación del ST, redujo la mortalidad a las 5 semanas en un 2.4%. Prácticamente hizo lo mismo que hace la estreptoquinasa cuando se comparó con placebo, que redujo la mortalidad en un 2.8% de manera absoluta. Cuando se mezcla aspirina con estreptoquinasa, la reducción de la mortalidad a las 5 semanas fue de 5,2%. Definitivamente una simple pastilla hace un efecto tan importante y por eso no debe faltar en los síndromes coronarios agudos. El metaanálisis de los trialistas nos indica que la dosis para el mantenimiento que produce el mayor beneficio con menor riesgo de sangrado es la 75 a 100 miligramos. Dosis menores de 75 miligramos no dan beneficio y dosis muy altas
dan beneficio, pero aumentan el riesgo de hemorragia. Y las estrategias, las situaciones en las cuales la aspirina produce el mayor beneficio es en el infarto agudo del miocardio, en la angina inestable y en la angioplastia que se realiza durante los eventos agudos coronarios. Para prevención a largo plazo, la aspirina está indicada en dosis de 75 a 100 miligramos, debido a similares efectos antiquímicos y menos efectos adversos que la dosis más alta. Eso es específicamente las hemorragias. Y el estudio que vino a poner el punto sobre la I y decir que en efecto es así, es el estudio Curren o AC7, en el cual se comparó dosis de aspirina bajas con dosis altas a lo largo de un mes y se encontró que tanto la dosis baja como la dosis alta tienen un mismo efecto, sin diferencia con respecto a la prevención del triple combinado del cual siempre vamos a hablar: muerte, infarto e ictus, con aumento de las hemorragias con la dosis más alta. De manera que, por esta razón, se prefiere usar aspirina de 81 a 100 miligramos. Con respecto a los inhibidores POY12, entonces vamos a hablar de clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, y empezaré diciendo que clopidogrel y prasugrel son tienopiridinas y el ticagrelor es una diazolopirimidina. El ticagrelor tiene efecto reversible, prasugrel y clopidogrel son irreversibles, ticagrelor es una droga, clopidogrel y prasugrel son prodrogas, necesitan metabolismo del primer paso hepático para que un citocromo lo convierta en droga. Todos se dan con dosis de carga y en el mantenimiento la dosis es una sola vez al día para clopidogrel y prasugrel y 2 veces al día para ticagrelor. El efecto es más rápido para ticagrelor y prasugrel, y un tema importante es la duración del efecto. La duración del efecto es de hasta 10 días con clopidogrel y prasugrel y hasta 4 días con ticagrelor. Y el tiempo en que se debe omitir la droga antes de la cirugía, y especialmente la cirugía cardíaca de bypass, es 5 días para clopidogrel, 7 para prasugrel, y en esta revisión de la guía de IM sin elevación del ST de la Sociedad Europea de Cardiología 2021 ponen 5 días para ticagrelor, pero realmente son 3 días. De hecho, en eso hace énfasis la guía de revascularización coronaria del XCIAJA publicada este año. CURE, como dijo José Miguel en la introducción, es el estudio que le abrió las puertas a los inhibidores P2Y12 en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento CT específicamente. Y en este estudio se comparó aspirina más placebo versus aspirina más clopidogrel y hubo una reducción de 2,1% en combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, lo que equivale a una reducción relativa del 80%. Yo siempre voy a hablar, como ya dije, de reducción del riesgo relativo. Posteriormente, en el 2007, se publica Tritón, y en este caso entonces se compara clopidogrel más aspirina versus prasugrel más aspirina. Y esta droga logró una reducción, el prasugrel, combinado con aspirina, del 2,2% del riesgo de morir, tener un infarto o un ictus, pero aumentó las hemorragias. Aquí vemos que las hemorragias mayores, según la clasificación TIMI, aumentaron con prasugrel comparado con clopidogrel, y esta diferencia fue significativa. Y otra cosa importante es que aumentaron las hemorragias fatales por prasugrel comparado con clopidogrel, y la diferencia fue significativa. En cambio, en el estudio Plato, publicado 2 años después, en el 2009, que se compara clopidogrel más aspirina versus ticagrelor más aspirina en pacientes en ambos estudios con IM con elevación y sin elevación del segmento CT, se consigue que hay una reducción del riesgo de muerte cardiovascular IM e ictus de 1,9%. Sin embargo, una de las cosas llamativas es que las hemorragias incluso fueron las mayores, según la clasificación TIMI, fueron más frecuentes con clopidogrel que con ticagrelor, aunque esta diferencia no fue significativa. Y no hubo diferencia con respecto a las hemorragias fatales. La incidencia de hemorragias fatales fue igual. Esta es una de las razones por la cual incluso se prefiere el uso de ticagrelor en pacientes tratados de manera médica, como ya vamos a ver. Otro dato importantísimo del estudio Plato es que el ticagrelor redujo la mortalidad cardiovascular, pero no solamente redujo la mortalidad cardiovascular de una manera significativa cuando se comparó contra el clopidogrel, sino que también redujo la mortalidad total.
de manera significativa. 3 estudios solamente de antitrombótico han reducido la mortalidad total de manera significativa en síndromes coronarios agudos con elevación y sin elevación del segmento ST. Específicamente con elevación del ST, el estudio, el aspirina en el estudio ISIS-2, clopidogrel con elevación del ST en el estudio COMET, como ya vamos a ver, y ticagrelor en el estudio PLATO en pacientes con IEM con elevación y sin elevación del ST. La mortalidad total es el punto final más duro que existe en la medicina en general y, por supuesto, en cardiología. Cuando una droga reduce la mortalidad total, esto significa que no solamente tiene eficacia, sino también es segura. Cuando una droga reduce la mortalidad cardiovascular, pero no reduce la mortalidad total, uno tiene que meter la lupa y ver si hay tendencia que aumentó la mortalidad total. Como pasa, por ejemplo, con la colchicina. La colchicina en síndromes coronarios agudos reduce la mortalidad cardiovascular, pero hay una tendencia a aumentar la mortalidad total porque la droga entonces produce inmunosupresión, produce diarrea y los pacientes se complican. Entonces, el hecho de que disminuya la mortalidad total lleva implícito seguridad e incluso que no aumentaron las hemorragias por la muerte por hemorragia. Entonces, hablando de la terapia antiplaquetaria peri y post-intervención coronaria primaria en los IEM con elevación del ST, tenemos que se recomienda tanto ticagrelor o prasugrel en el momento de la intervención coronaria percutánea y se debe mantener por 12 meses, en lugar de clopidogrel. Si estos no están disponibles, se indica clopidogrel o si estos están contraindicados. Pero la recomendación formal tiene que ser ticagrelor o prasugrel, pero con algunas variantes que ya vamos a ver. En cambio, para la fibrinolisis, cuando tratamos el IM con elevación del ST con fibrinolisis, se debe usar la aspirina y esta está indicada en todos los pacientes que reciben fibrinolisis menos que esté contraindicada y el aval de que soporta esta recomendación es el estudio ISIS-2. En cambio, el clopidogrel también está indicado agregado a la aspirina post fibrinolisis y el aval es el estudio COMET y el estudio CLARITY. En cambio, cuando el paciente recibe fibrinolisis y posteriormente se le hace una intervención coronaria percutánea, puede recibir un inhibidor POY12. Pero, como dice la guía actual de revascularización coronaria, se le da preferencia al clopidogrel. Así tenemos entonces el estudio COMET, realizado en casi 46.000 chinos. Aquí se redujo el combinado de muerte, infarto e ictus, pero también se redujo la mortalidad total. Y el estudio CLARITY, que evaluó el uso de clopidogrel posterior a la fibrinolisis y evaluó entre los componentes del punto final primario la permeabilidad del vaso culpable, de si se alcanzaba un flujo TIMI3 o no. Ticagrelor, por su parte, tiene un estudio en el contexto de los pacientes con IEM con elevación del ST tratados con fibrinolisis. Y el estudio es el estudio TRIP. El estudio se publicó en el año 2018. Pacientes que reciben fibrinolisis posterior por un IEM con elevación del segmento ST y reciben ticagrelor más aspirina versus clopidogrel más aspirina. Este es un estudio de no inferioridad donde ticagrelor demostró la no inferioridad comparado contra clopidogrel. De manera que, además del clopidogrel, existe la opción de usar ticagrelor posterior a fibrinolisis en IEM con elevación del segmento ST. Y cuando se analizó en este estudio las muertes cardiovasculares, el IEM y el ictus, también hubo una reducción en favor del ticagrelor de 0,3%, pero que no alcanzó significación estadística. Pero esto es un soporte más para usar ticagrelor o fibrinolisis en IEM con elevación del ST. Sin embargo, la guía 2021, publicada este año, ACC-AHA, sobre revascularización coronaria, plantea que en pacientes menores de 75 años que son sometidos a una intervención coronaria percutánea después de un IEM con elevación del ST que recibieron fibrinolisis, recomiendan ticagrelor, o que ticagrelor puede ser una alternativa al clopidogrel, y le dan una recomendación 2B, es decir, más o menos malo como acostumbro decir en estos casos. Sin embargo, para pacientes que no recibieron fibrinolisis con cualquier tipo de síndrome coronario agudo, bien sea con elevación o sin elevación del ST, está recomendado ticagrelor o prasugrel como alternativa al clopidogrel y la recomendación es 2A. Los europeos, la Sociedad Europea de Cardiología, le da esta recomendación 1B. B de evidencia. Y se sigue insistiendo en usar dosis de carga de clopidogrel seguida por mantenimiento a los pacientes que con IEM con elevación del ST que son tratados con fibrinolisis.
Y en este sentido, tendría la opción el clopidogrel, a mi manera de ver, del ticagrelor, perdón, de estar en un 2A. Aquí aprovecho para lo que siempre hablo de cómo recordar las recomendaciones 1, 2A, 2B y 3, que las 1 son buenas, las 2 es más o menos buena, las 2B más o menos malas y las 3 son malas. Y en este caso, en pacientes con historia de ictus o de un TIA, no se recomienda el uso de prasugrel porque en el estudio Tritón, estos pacientes aumentaron la incidencia de hemorragia intracraneal. Entonces, la terapia antiplaquetaria en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST sometidos a intervención coronaria percutánea se puede usar tanto prasugrel como ticagrelor. Pero el pero está en que ticagrelor se puede usar con o sin intervención coronaria percutánea. Así el paciente reciba o no reciba intervención coronaria percutánea, se puede usar ticagrelor. En cambio, prasugrel se debe usar solo si el paciente va a intervención coronaria percutánea. Para manejo médico, no. ¿Y por qué no? Porque el estudio Trilogy ya demostró en síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST que el uso de ticagrelor cuando se comparó, el uso de prasugrel cuando se comparó con clopidogrel, más aspirina en ambos casos, no hubo reducción significativa de el combinado de muerte cardiovascular, infarto e ictus. E incluso hubo un aumento, aunque no significativo, de las hemorragias con prasugrel. De manera que entonces que no se usa prasugrel en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, a menos que el paciente vaya a intervención coronaria percutánea. Por el contrario, en el estudio Plato, la población de pacientes que fue manejada médicamente, que no recibió ni terapia ni intervención coronaria percutánea ni cirugía, fue alrededor de un 25.5%, y en este grupo hubo beneficio. Por eso los pacientes tratados médicamente en el contexto de un síndrome coronario agudo, sí se recomienda que reciban ticagrelor más aspirina como alternativa al clopidogrel. En este estudio, Plato, la intervención coronaria percutánea y la cirugía estuvo bien representada, y en su estudio de intervención coronaria percutánea y el estudio Plato hubo una reducción significativa del combinado de muerte, infartos e ictus, pero en su estudio de cirugía, esta reducción que se logró de 13,1 a 10,6% del combinado de muerte vascular, infarto e ictus, no alcanzó significación estadística. Pero en el subestudio se demostró una reducción significativa de la mortalidad total, es decir, por cualquier causa, y esto tiene una gran importancia, y aumento y disminución de la mortalidad cardiovascular. Entonces, una vez más, en pacientes con IM sin elevación del segmento ST tratados con intervención coronaria percutánea, el clopidogrel es una alternativa si el paciente si no se dispone de prasugrel ni ticagrelor o están contraindicados. Y tenemos esta recomendación, que también es controversial, que es considerar prasugrel en lugar de ticagrelor para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST tratados con intervención coronaria percutánea. Esta es una recomendación 2A. Esta recomendación no aparece en la guía de revascularización coronaria ACC-AHA recién publicada. Y es que el soporte de esta recomendación es el estudio ISAR-REACT-5, publicado en el año 2019 en 4.000 pacientes. El estudio se realizó en Alemania y es un estudio abierto. Esta es una de las cosas que se tiene como una limitación, es aleatorizado, pero pues, el estudio fue abierto y es un estudio de lo que se denomina patrocinado por el investigador. Es decir, que no es una institución ni es un laboratorio farmacéutico el que está detrás, sino es un investigador que quiere demostrar cuál de las dos drogas es mejor en el contexto de los síndromes coronarios agudos con elevación y sin elevación del segmento ST. Y por esa manera es más limitado económicamente, por eso se hizo abierto. De hecho, los pacientes, el comité del estudio no daba la medicina a los pacientes. Los pacientes tenían que comprar su ticagrelor y su prasugrel. Lo cierto es que en el estudio se demuestra que el prasugrel reduce el combinado de muerte, infarto e ictus al año de 9,3% con ticagrelor a 6,9% con prasugrel, y que incluso las hemorragias también se redujeron de manera numérica, aunque no de manera significativa, con prasugrel, cuando siempre hemos sabido que el prasugrel es un antiagregante plaquetario más potente que el ticagrelor y que por esa razón incluso produce más hemorragia. Por su parte, el ticagrelor ya tenía su estudio, el prasugrel ya había en un estudio donde se evaluó el pretratamiento, que es el punto importante en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, ya
En este estudio se demuestra, se evalúan pacientes pretratados con prasugrel versus pacientes no pretratados con prasugrel en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto es bien interesante porque los pacientes cuando llegaban a la emergencia les daban a un grupo de manera aleatorizada 30 miligramos de prasugrel y al otro grupo le daban placebo. Cuando los pacientes iban a la sala de hemodinamia, los que habían recibido prasugrel 30 miligramos les daban 30 miligramos más y en los que habían recibido placebo le daban los 60 miligramos de prasugrel. Y de esta manera no hubo diferencia con respecto a la reducción del punto final primario, muerte cardiovascular, infarto, ictus, revascularización urgente y la necesidad de usar inhibidores de la glicoproteína 2-beta en los primeros 7 días. Pero hubo un aumento significativo de las hemorragias en los pretratados comparados con los no pretratados. De esta manera, por esta razón, el síndrome coronario agudo sin elevación del CT, y eso se hace extensivo al IM con elevación del CT, no se pretrata con ticagrelor, perdón, no se pretrata con prasugrel, porque se ha visto beneficio es en la sala de hemodinamia cuando ya se conoce la anatomía coronaria y se decide la intervención coronaria percutánea. Atlantis es la contrapartida de la COAX del estudio de prasugrel. Atlantis es la contrapartida de ticagrelor. Compara el pretratamiento en la ambulancia con el tratamiento en la sala de hemodinamia con la misma droga, con ticagrelor. Y en este sentido, no hubo diferencia con respecto a administrar ticagrelor en la ambulancia versus administrarlo en la sala de hemodinamia. Hubo una reducción muy pequeña y no fue significativa de la resolución de la elevación del segmento CT el 70% o más, que fue el punto final de reperfusión de este estudio. Sin embargo, en Atlantis hubo una reducción significativa de la trombosis del stent, de 1,2% de administrado en el hospital a 0,2% cuando se administró en la ambulancia. De manera que el punto beneficioso del pretratamiento con ticagrelor en el estudio Atlantis fue la reducción de la trombosis del stent. Y para culminar este tema del pretratamiento de los síntomas coronarios agudos sin elevación del segmento CT, tenemos este registro sueco que evaluó 64.800 pacientes que fueron tratados con angioplastia, con stent, y se consiguió 59.800 pacientes que fueron pretratados con un inhibidor POY12 versus 4.963 que no recibieron pretratamiento. Y en este registro se consigue que no hay beneficio en pretratar con respecto a la mortalidad a los 30 días, la mortalidad al año, la trombosis del stent, y con respecto a las hemorragias, en un análisis posterior se consigue un aumento de las hemorragias en los pretratados en general, con clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, tratados con un inhibidor POY12, un aumento en las hemorragias en los pretratados versus los no pretratados y que reciben el inhibidor POY12 en la sala de hemodinamia una vez que se conoce la anatomía coronaria y se decide realizar la intervención coronaria percutánea. Es por esa razón que tenemos estas recomendaciones con respecto al pretratamiento con un inhibidor POY12 en pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST a tratar con una intervención coronaria percutánea. Y es importante porque esto nos salpica a nosotros, los clínicos y los que trabajamos en centros eventualmente donde no existe intervención coronaria percutánea. Se puede considerar el pretratamiento con un inhibidor POY12 a pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST en los que no se planea una estrategia invasiva temprana y no tienen altos riesgos de sangrado. Esto es específicamente para pretratamiento en pacientes que eventualmente van a recibir intervención coronaria percutánea. Pero aquí también se quedan retratados, y es una recomendación considerada más o menos mala, y es una recomendación de expertos, no hay realmente estudios aleatorizados para demostrarlo, aun cuando está el estudio CURE, y algunos se preguntarían dónde queda el estudio CURE. Si nuestros pacientes en los hospitales que tratamos con un infarto sin elevación del segmento CT, que sabemos que no van a ir a intervención coronaria percutánea, si vemos esta recomendación, tendríamos que dudar en indicarle clopidogrel o ticagrelor, porque la recomendación es más o menos mala. Sin embargo, ¿dónde queda el estudio CURE? El beneficio demostrado de aspirina más clopidogrel y el beneficio demostrado con ticagrelor más aspirina en el estudio Plato. De manera que yo, en lo personal, le daría una recomendación 2A en vez de un 2D. Ahora, no se recomienda pretratamiento con un inhibidor POY12 a pacientes que se le desconoce la anatomía coronaria y se planea un manejo invasivo temprano. Aquí sí estoy de acuerdo con que sea un 3, y es porque
Estos pacientes ya está demostrado que el tratamiento no los beneficia si se va a hacer una intervención coronariana percutánea, pero la importancia de cirugía sin elevación del ST es que ese paciente puede no tener enfermedad coronaria y que de repente sea una disección aórtica, o que el paciente sí tenga enfermedad coronaria, pero que sea tan grave que va para cirugía, y haberlo pertratado con un inhibidor P2Y12 va a retrasar la cirugía. De manera que si el paciente está en un centro donde sí hay intervención coronaria percutánea, no se debe pertratar, y el tratamiento de la dosis de carga se debe dar una vez conocida la anatomía coronaria y que se decide en el laboratorio de hemodinamia y que se decide realizar la intervención coronaria percutánea. Entonces vamos al otro punto importante, que es cuándo y cómo acortar la terapia antiplaquetaria dual en pacientes con y sin elevación del segmento ST. Y esto corresponde fundamentalmente a una población de pacientes que son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, que son los que se van a beneficiar de que le demos la terapia antiplaquetaria dual más corta posible. Y en esto es en lo que se han empeñado los diseñadores de estudios en los últimos años. El primer estudio en este sentido es el estudio Global Leader, un estudio que comparó ticagrelor más aspirina por un solo mes y luego ticagrelor solo por 2 años en pacientes con síndrome coronario agudo y con enfermedad coronaria estable. Y lo comparó con una estrategia de referencia, que es lo que se hace en la actualidad, que es en síndrome coronario agudo con elevación, sin elevación, angina inestable, ticagrelor más aspirina por 1 año y luego se completa 2 años con aspirina sola. Y en la enfermedad estable, que es lo que se debe hacer en la enfermedad estable, no existe indicación de prasugrel y ticagrelor, se debe indicar clopidogrel por 1 año más aspirina y luego la aspirina sola por 2 años. Cuando se analicen los resultados de este estudio, conseguimos que el tratamiento con la monoterapia con ticagrelor, si bien es cierto, redujo la incidencia de la mortalidad total, que fue el punto final primario, la diferencia no fue significativa y tampoco hubo diferencia con respecto a la incidencia de hemorragia entre los dos esquemas. Este resultado es considerado como un resultado negativo porque fue un estudio diseñado para demostrar la superioridad de ticagrelor en terapia dual por un solo mes versus ticagrelor en monoterapia hasta completar 2 años. Luego tenemos el estudio Twilight. Y el estudio Twilight, en este caso, los pacientes completan, contrario al estudio Global Leader, que completaron la terapia doble por 1 mes, aquí la terapia doble la completaron por 3 meses. Y a los 3 meses, los pacientes fueron aleatorizados a recibir ticagrelor más aspirina versus ticagrelor más placebo, es decir, ticagrelor solo, y se acostumbra que después que se termina el seguimiento, y se suspende el inhibidor P2Y12, que es el ticagrelor, hay un periodo de observación de 3 meses para ver qué pasa. Bueno, en este estudio, que sí hubo una reducción significativa del punto final primario de seguridad, que fue las hemorragias según VAR-C de 2 a 3, se redujeron de manera significativa en un 4%, y esto demostró la superioridad del ticagrelor solo versus ticagrelor más aspirina, pero habiendo recibido terapia dual por 3 meses. Y no hubo diferencia con respecto a los eventos isquémicos, la muerte, el infarto y el ictus. Es decir, que el beneficio está fundamentalmente en las hemorragias, que es lo que se quiere disminuir en este grupo de pacientes con alto riesgo de sangrado. Luego tenemos el estudio TICO, que es un estudio que se realiza en un solo país, en Sur Corea. Los estudios anteriores, Global Leader, se hizo en 18 países, el Twilight en 11 países. Este se hizo solamente en Sur Corea. Siempre el hecho de que sea un solo país ya establece como una limitación. Y acá se comparó también la terapia antiplaquetaria dual, aspirina más clopidogrel, lo recibieron por 90 días, por 3 meses, y luego se aleatorizaron a recibir ticagrelor en monoterapia y ticagrelor en terapia doble por 12 meses. Y nuevamente acá hubo un beneficio con respecto a la reducción de las hemorragias en 1,3% de manera absoluta en el grupo que recibió la monoterapia, esto fue significativo, y no hubo diferencia con respecto a la reducción de eventos cardiovasculares y eventos cerebrales como muerte cardiovascular, infarto e ictus. La reducción fue del 1 absoluta, de 1,1%, pero no alcanzó significativa estadística. En su análisis del TICO se hizo posteriormente post-op el TICO STEMI, es decir, el TICO
en el grupo de pacientes con elevación del segmento CT y se consigue que es el único subgrupo que se benefició donde disminuyeron las hemorragias de manera significativa. No así sin elevación del ST y en la angina inestable. Y igual para los eventos clínicos netos, que los eventos clínicos netos por lo general son muerte, infarto, ictus y hemorragias mayores. No hubo diferencia en cuanto en los tres subgrupos, STEMI, no STEMI y angina inestable, igual para los MEI, muerte, infarto e ictus. El beneficio entonces en este estudio estuvo focalizado en el IM con elevación del segmento CT. Y más recientemente, este estudio se publicó este año, se presentó en el ACC en este año, y este estudio, STOP-DAT, compara aspirina más clopidogrel por un mes y luego clopidogrel solo por un año, versus recibir aspirina más clopidogrel desde un principio hasta el año. En este estudio hubo el punto final primario, que fue muerte cardiovascular, infarto, trombósis, stent, ictus y hemorragia timis mayor y menores. Hubo más eventos en el grupo de clopidogrel solo hasta el año. Y esto no alcanzó para demostrar la no inferioridad, de tal manera que este estudio se considera un resultado negativo para los efectos del clopidogrel. Aun cuando incluso hubo más hemorragias en el grupo de la doble terapia con respecto a la monoterapia con clopidogrel, esta reducción no fue estadísticamente significativa. Lo importante acá es que hubo un aumento de los eventos isquémicos en el grupo clopidogrel solo desde un mes hasta los 12 meses. Entonces uno diría que, viendo estos 4 estudios, que el tema está en el tiempo que dura la terapia doble. Si la terapia doble, como en el STOP-DAT dura un mes, o en el Global Leader dura un mes, los resultados fueron negativos. Pero cuando la terapia doble se administró por 3 meses, como en el TWILA y el TICO, sí hubo beneficio. Entonces, uno puede a priori sacarla como conclusión, bueno, la terapia dual mínimo debe durar 3 meses. Pero bueno, viene ahora entonces el MasterDAT. Y el MasterDAT se publicó en agosto del año pasado en el Congreso y se presentó y se publicó en New England Journal of Medicine en agosto del año pasado. Y en este estudio se compara la terapia abreviada dual, es decir, aspirina más cualquier inhibidor PDO-Y12 por un mes versus la terapia estándar, que es terapia tripletaria dual, por un año. Y en este caso, en la terapia simple se usó de un mes hasta los 12 meses, pudo ser aspirina, prasugrel, clopidogrel, ticarel, cualquiera. Y lo cierto es que la variante, y que José Miguel en la pregunta y respuesta nos ayudará con esto, la variante, y que probablemente es responsable de los resultados de estudio, es que se usó un tipo de stent muy particular, un stent liberador de sirolimus con un polímero biodegradable. Ya discutiremos en la pregunta y respuesta si esto de alguna manera determinó los resultados de este estudio, que demostró la no inferioridad de la terapia abreviada por un mes dual, seguida por terapia simple hasta el año, versus la terapia estándar, en cuanto a los NEIs, que son sumados a la muerte, a la IM y al ictus, las hemorragias, en este caso las hemorragias BARS C3 a 5. La terapia abreviada demostró la no inferioridad, con respecto al MEIS, muerte, infarto e ictus, y demostró superioridad con respecto a la reducción de hemorragia. Esto es, insisto, pacientes con alto riesgo de sangrado. Y acá hubo entonces una reducción bien significativa de las hemorragias y demuestra entonces la superioridad de este esquema versus el esquema estándar, pero en pacientes que recibieron un stent muy particular. Ahorita, en el Congreso Europeo de Cardiología, en la última semana de agosto, se presenta qué pasó entre el mes 12 y el mes 15 con los pacientes del estudio DAT y del MasterDAT. Y aquí vemos entonces que no hubo diferencia con respecto a la reducción del NEI, de muerte, infarto, ictus y hemorragias. No hubo diferencia con respecto al MEIS, y sí hubo diferencia, se mantuvo el beneficio en cuanto a la reducción de hemorragias a los 15 meses, usando la terapia abreviada versus la terapia estándar.
En el último número de YAT, publicado ahora, esta semana pasada, se publica este estudio de un análisis del MasterDAT, pero en este caso dividen a los pacientes, el paciente con IM reciente o IM agudo, o mejor dicho, pacientes que tuvieron un IM en el último año versus pacientes estables que no tuvieron IM en el último año. Y la terapia abreviada tuvo el mismo impacto en ambos grupos. No hubo beneficio, no hubo diferencia con respecto a los NAIS ni los MAIS, pero sí hubo beneficio con respecto a la reducción de las hemorragias VAR 2 a 5, y ambas reducciones, tanto de los pacientes agudos, por decirlo de alguna manera, con un IM en el último año, versus los que no tuvieron IM en el último año. Luego tenemos lo que se llama la terapia desescalada. Ya José Miguel nos habló al respecto, y es algo que hay que conocer, y es sencillo. Desescalar sencillamente significa pasar de un inhibidor PDO-Y12 potente a uno menos potente en la terapia antiplaquetaria dual. En este estudio, realizado en 32 centros en el sur Corea, tenemos que los pacientes recibieron aspirina más ticagrelor por 30 días, más o menos 7 días. Y luego fueron aleatorizados a recibir un grupo aspirina más clopidogrel, es decir, se les quitó el ticagrelor y se les puso clopidogrel versus aspirina más ticagrelor. Y en este sentido, la razón, el racional de este estudio es que, al menos en teoría, y hay muchas evidencias lo soportan, el riesgo de trombosis después de un mes baja por debajo del riesgo de hemorragia. Y esto es lo que permite entonces hacer esta prueba de usar un antitrombótico inhibidor PDO-Y12 menos potente y ver si esto tiene algún beneficio. Y el beneficio estuvo en las hemorragias. Aquí, en el punto final, compuesto net de beneficio clínico neto, que suma muerte cardiovascular, infarto, ictus, las hemorragias, hubo beneficio, pero el beneficio, cuando desglosamos el punto final primario, vemos que no hubo beneficio en los eventos isquémicos y que el beneficio estuvo centrado en la reducción de las hemorragias, que es de tipo VAR-C de 2 a 5, en las que redujo de manera absoluta en un 2,6%. Luego tenemos la terapia antiplaquetaria dual prolongada, cuándo se justifica y con qué drogas hacerla. Tenemos en primer lugar el estudio Pegasus, que fue el primer estudio que se hizo en este sentido, y pacientes que hayan tenido un infarto agudo del miocardio, que ya tenían más de 1 a 3 años del infarto, fueron aleatorizados a recibir ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día, 60 miligramos o 60 miligramos 2 veces al día, versus placebo. Y en este estudio hubo reducción significativa del combinado de muerte cardiovascular, infarto e ictus, con la dosis de ticagrelor de 90 y de 60. De hecho, esto dio pie a la presentación de ticagrelor 60 miligramos para usarla en este contexto de la terapia prolongada, porque el beneficio es el mismo que el 90 y con menos hemorragias. Vemos que las hemorragias aumentaron de manera significativa, pero las mayores y las menores según la clasificación TIMI, pero no hubo diferencia con respecto a las hemorragias fatales, a las intracraneales fatales y a las fatales totales, solamente mayores y menores. Y las tinopiridinas, prasugrel y clopidogrel, tienen su estudio, que es el estudio DAT en terapia prolongada. En este caso, 12 a 30 meses de terapia dual después de un stent liberador de fármacos. Y aquí vemos que hubo reducción significativa en la terapia prolongada de la trombosis del stent y de los eventos cardiovasculares y cerebrales, muerte, infarto, ictus. Pero, aquí hubo un pero, que el seguimiento de estos pacientes fue por 30 meses. Y siempre, como les dije antes, hay un periodo de 3 meses de observación. Y en el periodo de observación hubo un aumento de la trombosis del stent de 0,4 a 0,45 y hubo un aumento de los infartos dentro de los componentes del MEIS. Hubo aumento de los infartos del mes 30 al mes 33. De manera que se presume un rebote trombótico al omitir la tinopiridina, bien sea clopidogrel o prasugrel. Con respecto a las hemorragias, en este estudio, las hemorragias aumentaron como era de esperar, las leves y las moderadas. No hubo diferencia en las hemorragias fatales, tal como ocurrió en el estudio Pegasus. De manera que existe para terapia prolongada, antiplaquetaria dual prolongada posterior a un infarto agudo del miocardio, existe la opción de usar pacientes que tengan muy alto riesgo isquémico y bajo riesgo de hemorragia, de usar clopidogrel o prasugrel. La recomendación viene del estudio DAT
y eventualmente recordar que a los 30 meses se describió el tema del rebote trombótico. Y existe la opción de usar ticagrelor y el soporte es el estudio Pegasus y se puede usar tanto 60 como 90 miligramos. Se prefiere para esta recomendación 60 miligramos 2 veces al día. Bueno, entonces que en conclusión podemos decir, ya para ir a las preguntas y respuestas, que la aspirina es el antiagrediente plaquetario que sigue siendo obligatorio en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, tanto con elevación como sin elevación del cemento CT. El empeño de muchos es omitirla precisamente para garantizar una reducción de las hemorragias y usar un inhibidor P2Y12 solo o desescalado después del primer mes o después de los 3 meses. Dentro de los inhibidores P2Y12, el clopidogrel es el menos potente. Por esa razón, no se usa en la fase aguda de los infartos. Se prefiere usar prasugrel o ticagrelor. Y en pacientes con alto riesgo de hemorragia probablemente tenga esa posibilidad de ser usado en vez de usar prasugrel o ticagrelor. Y es la droga recomendada para usar de elección después del IM con elevación del ST que recibe fibrinolisis, aun cuando ticagrelor con el estudio TRIP tiene evidencia para también ser usado en ese contexto. Prasugrel es el más potente, por eso los pacientes sangran más cuando reciben prasugrel, y prasugrel tiene el inconveniente de que no se usa en pacientes tratados de manera médica, se usa solamente en pacientes que reciben con IM con elevación del ST o sin elevación del ST, que fue tratado con intervención coronaria percutánea, y recordar además que no se debe usar si el paciente tiene historia de ictus o de un ataque isquémico transitorio, y que si el paciente pesa menos de 60 kilos o tiene más de 75 años, no debe recibir 10 miligramos, sino 5 miligramos. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. En cambio, el ticagrelor es el más versátil de los dos, en el sentido de que se puede usar en pacientes que reciben intervención coronaria percutánea o pacientes que son tratados médicamente con elevación o sin elevación del cemento CT. Tiene estudios para ser usado en el contexto de la fibrinolisis en el IM con elevación del ST, y es la droga que más se ha usado y la que ha tenido mejores beneficios para usar en monoterapia en el caso de pacientes con alto riesgo de sangrado, en los cuales la terapia antiplaquetaria dual se baja a monoterapia con ticagrelor, como se demostró tanto en el estudio Twilight como el estudio TICO. Bueno, muchas gracias por la atención y vamos ahora a las preguntas y respuestas que espero que sean interesantes. Muchas gracias. Magnífico, Juan. Excelente presentación, muy completa como usualmente lo haces, con enorme cantidad de información que probablemente vamos a tratar de desglosar para enviar mensajes claros de cómo abordar el síndrome coronario agudo en el 2022, particularmente ahora que Venezuela tiene la fortuna de contar con la droga que más se utiliza en síndrome coronario a nivel mundial, que es el ticagrelor, de acuerdo a las guías. Por supuesto que el clopidogrel sigue siendo la droga que más se utiliza en muchos escenarios por los costos y por la disponibilidad de las más potentes en relación a la inversión que tienen que hacer los sistemas de salud y a la inversión que tienen que hacer los pacientes de manera individual, porque finalmente, al ser mucho mejores drogas, son drogas que tienen un costo un tanto mayor. Pero en Venezuela tenemos ahora esta opción de utilizar ticagrelor, que es la droga de primera elección en síndromes coronarios agudos con o sin elevación del ST, si van a ser tratadas de manera invasiva o si van a ser tratadas de manera médica. Y eso nos permite abrir un poco el espectro de qué vamos a hacer. Y si nosotros, creo, un profesor de posgrado, nosotros tendríamos que aclarar si nosotros tenemos un paciente, finalmente, si tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo en general en la sala de la emergencia, a estos pacientes los vamos a pretratar o no los vamos a pretratar. Y entendiendo como pretratamiento, hacer una carga de dobles antiplaquetarias a ciega en la sala de emergencia, que en general incluye 300 miligramos de aspirina, incluía anteriormente 300 miligramos de clopidogrel, pero en este caso, si tenemos ticagrelor, debería ser ticagrelor, y eso incluye 180 miligramos de ticagrelor en la sala de emergencia en los síndromes coronarios agudos.
Es un tema muy controversial. Las realidades nacionales y internacionales lo desbordan y se escapan a las guías porque finalmente los médicos, está demostrado por las encuestas de práctica clínica, los médicos tienden a mantener la inercia de lo que aprendimos hace muchos años, hace más de 20 años, que es que todos los pacientes en síndrome coronario agudo, nosotros los cargamos con doble droga en la sala de emergencia. Desmontar ese patrón de conducta ha sido muy difícil y los sistemas de salud permean que se haga la carga a pesar de que la guía en este momento no lo recomienda. ¿Qué harías tú? Yo tengo mi posición, la he expresado en muchas oportunidades, pero para ser adecuado, según las guías, no hay pretratamiento viable, según las guías. Eso es importante que la gente lo sepa. O sea que el que no la use, si alguien lo critica, le dice, yo no tengo ninguna indicación, según la guía de tratamiento de síndrome coronario, de hacer pretratamiento en estos pacientes. El problema es cuando la realidad es mucho más grande, como siempre, que las guías, qué hacer. Y entonces yo me estoy, como tú decías, estoy llegando de Boston, del TCT, y escucho sorpresas de especialistas de sistemas tan efectivos como el canadiense o el inglés, donde la ventana de oportunidad entre el síndrome coronario agudo y la posibilidad del tratamiento invasivo es entre 3 a 5 días por los grandes volúmenes, y a esos pacientes los médicos los precargan o los pretratan mientras están en la ventana de ir al tratamiento percutáneo. Y bueno, yo creo que si la ventana es tan grande, yo creo que sí se justifica pretratar. Si es tanto tiempo, 5 o 7 días, yo creo que los pacientes deben recibir pretratamiento. Ahora, si la intervención percutánea la vas a hacer el mismo día o la vas a hacer el día siguiente, yo creo que puedes esperar y no pretratar y tomar la decisión en la sala de hemodinamia. Ahora, el tema como tú planteas, es los pacientes que están en las salas de emergencia de los hospitales nuestros, si le vas a dar ticagrelor en este caso, que sería la droga a indicar, y yo te digo, yo sí se la daría. Solamente lo que haría hincapié es en evaluar el riesgo de hemorragia. Si el riesgo de hemorragia es bajo, definitivamente sí le doy clopidogrel. Clopidogrel o ticagrelor. En todo caso, le daría ticagrelor. Y si no se dispone de ticagrelor, le doy clopidogrel, más aspirina. Definitivamente yo sí lo haría. Sí. Y lo haría tanto por el estudio Pew, por la evidencia de Pew, como por la evidencia de Plato, donde la incidencia de hemorragia fue la misma que clopidogrel. Sí, el tema, como siempre, con todas las medidas que son universales o ciegas, es que tú probablemente vas a sobretratar pacientes que pudieran haber tenido alguna fragilidad que los llevara a una complicación hemorrágica en el medio de un síndrome coronario agudo, y ambas situaciones predicen mortalidad a los 30 días y al año casi de la misma dimensión. Y la otra es que trates con anticoagulantes un síndrome parecido a un síndrome coronario agudo, pero que no lo es, que es un síndrome aórtico agudo, una hemorragia digestiva, y entonces generes una complicación por una actuación ciega. Entonces aquí la recomendación es, estamos seguros de que estamos tratando un síndrome coronario agudo, o sea, descartamos el aórtico, descartamos la hemorragia digestiva con las manifestaciones muy propias o muy superpuestas de la enfermedad de reflujo gastrointestinal con el síndrome coronario agudo, y entonces tratamos con seguridad con pretratamiento porque tenemos un retraso en la posibilidad de la intervención percutánea oportuna. Pues. ¿De acuerdo? Y en ese caso debería hacerse inicialmente con ticagrelor, si no lo tenemos, pero siempre será la droga de elección, será el ticagrelor. También absolutamente de acuerdo a los guidelines. Ahora, una vez que tratas al paciente, trataste al paciente, el paciente lo enviaron, encontraron que tenía enfermedad de 2 vasos, una de ellas es enfermedad de tronco principal, se discutió con el equipo quirúrgico, el señor tiene 82 años, prefirieron declinarlo, se le dijo al intervencionista que resolviera, se le colocó un stent en el tronco principal y se le colocó un stent a la coronaria derecha, y entonces el hemodinamista te llama y te dice, Juan,
yo quiero cambiar a este paciente para Prasugrel, porque tengo unas cajitas aquí en el escritorio que me trajeron de Colombia, y yo prefiero que este primer mes le demos Prasugrel, porque yo leí en el Tritón que disminuyó las trombosis de Sten, y yo prefiero, te aseguro, se lo puse en el tronco, y mira, te agradezco, no sé qué piensas tú, dime tu opinión. Bueno, pero todavía no le ha dado el ticagrelor, ¿no? O ya le No, dio ya el le dieron el tecarelor. Ya tú ahorita el tecarelor y se lo mandaste. Él lo va a switchar. Él lo va a switchar porque quiere proteger los estén. O sea, él te está proponiendo, tú eres el clínico y tú eres el que va a decidir finalmente. En la vida real se hacen cosas como esas y probablemente se hagan. Pero en realidad, si ya se empezó con ticagrelor, yo lo dejaría con ticagrelor. Pero si insiste y probablemente lo haga, le da su dosis no debería darle dosis de carga de Prasugrel y debería seguirlo con Prasugrel con dosis Su dosis diaria y este, y bueno, y tendría que completarle 12 meses, a menos que el señor tiene 80 y pico de años y si 82 años. tiene riesgo de sangrado alto, no existen estudios en los cuales uno lo pueda dejar con Prasugrel solo, que sería la forma de disminuir el sangrado. En este caso, si lo estuviera recibiendo ticagrelor, si lo pudiera dejar con ticagrelor solo por 12 meses. Exactamente. Sí, ahí tiene varias opciones. Una es negarte. Diría yo, pues. Dice, no, en realidad, ciertamente hubo una corriente de disminución de trombosis de Sten muy potente en el Tritón, pero la disminución de trombosis de Sten en el plató también fue muy contundente, pero en el Tritón no tuvimos disminución de mortalidad y en el ticagrelor sí tuvimos, o en el plató sí tuvimos disminución de mortalidad, y este es el beneficio que yo le quiero dar a mi paciente, pero él te va a decir, pero él tiene 82 años, no tenemos tiempo para estar esperando los años en que tú le vas a disminuir la mortalidad, y yo lo que quiero es que el estén no se le tape en el próximo mes. Y bueno, allí, honestamente, él pudiera switcharlo, porque ambos en el Prasugrel tiene un escenario claro de que tú lo puedes hacer después que tú revascularizas a un paciente. Esa es la indicación formal de Prasugrel, solo pacientes revascularizados percutáneamente, y lo puedes seguir por un mes, y posteriormente al mes, que es el periodo vulnerable que tú señalaste muy bien en tu gráfica, nuevamente puedes switchar a ticagrelor porque crees que el paciente va a obtener el otro beneficio, o desescalar a clopidogrel porque crees que tiene 82 años y el paciente puede sangrar o por el colon o por la próstata por las debilidades propias de la edad. Y entonces, o puedes irte a un tratamiento corto de 3 meses y después cambiarlo, hacer que la aspirina no esté en el tratamiento y dejarlo con ticagrelor el resto de los otros 9 meses. O sea, sí, que bueno, la verdad que las opciones son muchas, pero en este momento, según las guías, solo dice que ese paciente tuvo un infarto, lo revascularizaron, tiene que ir con ticagrelor 12 meses y con aspirina. Todo lo demás es esta opción nueva de hacer medicina de más precisión, de más elegante, más ajustada a la situación clínica de los pacientes, pero tenemos que ser muy adecuados cuando tomamos estas decisiones basadas en evidencia. El punto de la mortalidad total es bien interesante porque más allá del hecho de que se muera o no se muera, está el hecho de que no sangre, ¿no? Es decir, es la seguridad. Es la seguridad. La seguridad de que porque incluso probablemente esa mortalidad tuvo que ver con que la disminución de sangrado casi con seguridad. Seguro que sí. Inicialmente creían, ¿te acuerdas que inicialmente decían estos medicamentos pareciera que tienen alguna tendencia a producir situaciones oncológicas? Sí, sí. Y lo que tenían una tendencia era descubrir situaciones oncológicas ocultas porque el sobreviviente las ponía de manifiesto. Claro, los ponía a sangrar cuando se tenían cáncer. Exactamente. Por ahí Maite escribió que, bueno, que en todo caso, si tiene 80 años, habría que darle 5 miligramos en vez de 10 y es así. En ese caso, ahorita es para Prasugrel, si lo va a pasar para Prasugrel. En el caso de los años, hay la perfecta opción de que nosotros bajemos la dosis a 5 miligramos y tiene una evidencia perfectamente sustentada. Vamos a ver que tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta por ahí creo que fue Abelardo, que preguntaba qué prefería en todo caso en un paciente con alto riesgo de sangrado, si desescalar o dejar ticagrelor solo, sí, o desescalarlo de ticagrelor a clopidogrel más aspirina. La verdad que la evidencia en dejarle monoterapia es interesante. El tema es si tienes la premura de hacerlo en el mes o hacerlo en los 3 meses, y ahí entonces viene a relucir
el tema del tipo de stent que se colocó. ¿Qué opinas tú del tema del tipo de stent que se puso en el estudio Masterdad de liberación de cirulismo, pero que tiene un polímero biodegradable? Que eso fue lo que permitió realmente bajar la terapia doble a un mes en vez de prolongarla hasta 3 meses. ¿Qué crees tú de eso? Sí, bueno, aquí hay varias cosas, pero vamos entonces a la plataforma de los stents. El Ultimaster es un stent de segunda generación. La generación, aunque parezca mentira, no tiene que ver con los diseños de los stents, sino con el tipo de polímero biodegradable que utilizan. O sea, no tiene que ver con que, no es como los carros, que este stent ahora está más delgado, está ultra delgado, este va en la cuarta generación, sino que tiene que ver con el material que libera la droga. Y este es un stent de segunda generación que tiene el liberador de la droga en la parte aluminal del stent, o sea, en la parte de afuera del stent, en contacto directo con la pared del vaso y no con la luz. Cuando lo liberas en la luz, tienes mucho más retraso en atravesar el stent, atravesar la pared, llegar al contacto con el endotelio, y eso permite que haya polímero por mucho más tiempo dentro del vaso, y el polímero se le han demostrado propiedades antiinflamatorias y protrombóticas. Este tiene ese diseño, tiene sirolimus, que es una excelente y muy potente droga antiproliferativa, demostrada en todos los escenarios. De hecho, las drogas dominantes para embeber stent con drogas antiproliferativas son las derivadas del sirolimus, en este caso es sirolimus directo. Y este stent tenía la particularidad de que cuando se aprobó para este estudio, ya tenía un estudio de mercado, de la aprobación de mercado europeo, de un mes de tratamiento, porque se hizo un reclutamiento de varios pacientes que fueron seguidos con OCT, y al mes de tratamiento ya había cubierta de los stroke del stent con endotelio. Entonces ya ese stent tenía una aprobación del CMARC europeo para ser utilizado con terapia antiplateletaria tan corta como por un mes. Y por eso Venguimigli decidió utilizar el stent. Utilizó no solo con mucha sensatez, porque si hubiera utilizado Orciro, hubiera utilizado Medtronic, hubiera utilizado Abbott y hubiera utilizado Ultimaster, que es de Terumo, los resultados no sabías a qué atribuírselo. Aquí sabes perfectamente que este stent, siempre que lo uses en ese escenario, va a funcionar sin ninguna complicación. De hecho, en ese estudio, ese estudio le colocó ese stent al 99.4% de los pacientes. Las trombosis de stent que hubo fueron en los otros stent. Ni en ninguno fue en el Ultimaster. O sea que tiene unas propiedades propias. Pero, así como te digo eso, los stent de celdas ultra delgadas, como el de Biotronic, que se llama Orciro, tiene un estudio de un mes perfectamente demostrado y aprobado. Los stent de Medtronic, que se llama Resolute, tiene un stent de mercado, perfectamente se pueden cortar los tratamientos. Boston lo tiene y Abbott lo tiene, y quizás Abbott es el que tiene menos riesgo de trombosis. O sea que cualquiera de los stents de segunda y tercera generación, honestamente yo creo que lo puedes utilizar con seguridad en estos esquemas de acortamiento, más allá de que el Ultimaster tenga la evidencia más dura. Es decir, que creo yo que siempre, que yo lo haría siempre con alguno de los potentes, en este caso el único que tiene evidencia es ticagrelor. En todo caso, si usas uno de estos tipos de stent, puedes dar la terapia antiplateletaria igual si es necesario por alto riesgo de hemorragia un mes. Pero si usas otro tipo de stent, debería llegar a 3 meses. Sí, debería llevar a 3 meses. O sea, la verdad es que la terapia antiplaquetaria dual de un mes solo se justifica porque tú tienes un altísimo riesgo de sangrado. O sea, claro, que el paciente te sangró durante el curso del tratamiento, a las 3 semanas te hizo una hemorragia digestiva, la controlaste, tienes el tema de la trombosis y decides lidiar con él hasta el mes, y al mes lo baja de la droga. Pero de resto no hay ninguna otra justificación para acortar tanto como un mes. Tú puedes llevarlo a 3 meses y luego bajar la aspirina o retirar la aspirina, que por cierto ya está preparando cómo defenderse y viene con una aspirina biolifídica que va a proteger el estómago y que va a disminuir las complicaciones hemorrágicas, porque básicamente la aspirina lo que hace es transformar las propiedades de la pared del estómago y permite que el ácido clorhídrico lesione directamente la mucosa, pero esta nueva preparación que ya están preparando no va a impedir
ese cambio de las propiedades de la pared del estómago y va a hacerla mucho más segura, por lo que probablemente vamos a tener aspirina para rato en ese escenario. ¿Hay alguien ¿Qué otra cosa preguntó Abelardo o alguien? ¿Tú decías? No, José Brito nos preguntaba que en mi opinión merecía qué opinión nos merecía el ISAR React 5. De hecho, es controversial el diseño del estudio, los resultados. Bueno, yo no sé qué tanta importancia le das tú en síndrome coronario agudo sin elevación del CT, particularmente de preferir prasugrel a ticagrelor en la interrupción coronaria percutánea. A mí me llama mucho la atención eso de que los pacientes sangraron menos con prasugrel que con ticagrelor. Eso a mí siempre me hace mucho ruido. Yo no sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que el ISAR React contrastó, además de dos drogas, el trazodil y el ticagrelor, dos modos. Dos modos. Entonces, el ticagrelor se usó en pretratamiento. Sí. Y nuevamente, no hay ninguna evidencia de que el pretratamiento sea mejor. Es más, hay evidencia de que aumentan las complicaciones hemorrágicas y la demostración del registro del SCAR es contundente en ese sentido. O sea, todo el que pretrataron, no importa la droga, se complicó más desde el punto de vista hemorrágico. Por lo que como práctica debería ser abandonado, y yo creo que esa es la explicación. El prasugrel se dio solo después de conocida la anatomía coronaria y de intervenido el paciente, mientras que el otro se trató con antelación, independientemente de lo que fueran a encontrar en la sala de emergencia. De acuerdo. Y yo creo que fue un estudio muy serio, es un estudio totalmente académico, muy bien realizado, que de hecho cambió las guías, de hecho modificó las guías. Sí. O sea, pero en cuanto a los administradores, fue un investigador quien decidió hacer el estudio, es decir, no fue ni siquiera una universidad, ni siquiera... Exactamente, si no querían... Un farmacéutico, es lo que se llama patrocinado por el investigador. Él buscó la plata y buscó la manera de hacer el estudio. Totalmente. Y tuvo la idea. Pero estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien realizado. Sí, yo creo que es un estudio muy válido para colocarlo dentro de todas las discusiones. Pero yo creo que también es válido para insistir en que el pretratamiento no se debe hacer. Exactamente. Eso es básicamente lo que condenó ahí, es que el pretratamiento no funciona y que lo tienes que individualizar. O sea que como práctica rutinaria hay que abandonarla hasta que tengamos alguna otra información. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y con respecto al tratamiento prolongado, ¿tú lo haces habitualmente? ¿Tienes pacientes a quienes le prolonga la terapia antiplaquetaria dual? Bueno, como siempre, ahora a estos pacientes ahora los llaman, los americanos los llaman by risk, o sea, doble riesgo. Doble riesgo, porque estos pacientes tú tienes que lidiar literalmente con el riesgo o de que sangren o de que se trombosen. Entonces, en la balanza entre esas dos cargas en cada paciente es lo que va a decidir cuánto a corto y cuánto a largo. Si yo tengo un paciente que tiene enfermedad coronaria y ya le coloqué 3 vasos y tiene un bypass aortoilíaco y además le hice una enterectomía carotidia, ese paciente muy probablemente yo voy a hacer todo lo posible para que esté en terapia antiplaquetaria dual hasta que tenga 100 años y lidiaré con las hemorragias del estómago porque sé que su carga trombótica es enorme, lo sobrepasa, la enfermedad es muy agresiva. Afortunadamente ahora hay otros moduladores de la enfermedad, estatinas de altas dosis, KS9, tenemos cantidad de drogas, colchicina, si la queremos ver en algunos contextos muy particulares. Tenemos cantidad de drogas ahora que pudieran contribuir a modular un poco más la enfermedad arteriosclerótica, pero el centro de la trombosis sigue siendo la terapia antiplaquetaria dual, aunque tenemos ese recodo allí de la terapia antitrombótica dual, no antiplaquetaria, sino antitrombótica, que es la que incluye la posibilidad de agregar rivaroxaban en dosis vasculares en pacientes de muy alta carga de enfermedad arteriosclerótica. Yo pienso que los pacientes, uno debería insistir mucho más en controlar los otros factores de riesgo, que son los que realmente disminuyen el riesgo de la trombosis, ¿no? La hipertensión, las metas de LDL colesterol, la actividad física, el peso. Si tú controlas todo esos factores de riesgo adicionales, ayudarían muchísimo. No tienes por qué antiagregar prolongado. Porque eso es lo que determina el riesgo realmente.
Sí, la verdad es que la tendencia actual es que tratemos de hacer el mejor procedimiento percutáneo de revascularización, que ahora se pueden hacer de manera muy segura y muy tutoriado, con imagen intracoronaria, con evaluación funcional, disminuyendo el número de stent o la mejor cirugía posible, de manera de que los resultados a largo plazo estén asegurados desde el punto de vista técnico y que no tengamos que proteger mucho de las trombosis con las que nosotros lidiamos inicialmente, eran por problemas técnicos del procedimiento más que por problemas de la droga o por situaciones de hipertrombosis de cada paciente. Por lo que si nosotros hacemos, si esto está asegurado, controlamos los factores de riesgo de manera tan efectiva como tú dices, nosotros siempre tenemos la oportunidad de acortar la terapia antiplaquetaria dual a periodos de tiempo que sean más seguros para los pacientes. Sí, aquí preguntaban en el chat que insistían que el tratamiento con la terapia antiplaquetaria dual es por un año. Y claro, es un año. Definitivamente, No hay discusión, no hay discusión. Acortarla es en pacientes con alto riesgo de sangrado o que hayan sangrado. O sea, que tiene los factores de riesgo de sangramiento bien identificados que hace que tú te muevas a proteger ese factor y no el de la arteriosclerótica. Un paciente que sangró en el curso del tratamiento, tiene una enfermedad hepática severa, está en anticoagulantes. Todos esos pacientes, los pacientes ancianos, nosotros cada vez más revascularizamos pacientes mayores de 80 años. Esos pacientes casi todos tienen alto riesgo de sangrado, nada más que por la edad. Nada más que por la edad. Y entonces esos pacientes será mucho más seguro que cortemos en lo posible la terapia antiplaquetaria dual prolongada. Aquí nos preguntan, en pacientes que recibieron fibrinolisis, en el estudio con fibrinolisis y el uso de ticagrelor, ¿cuál se utilizó? En el estudio con fibrinolisis. No, se usaron fundamentalmente fibrinolíticos directos. ¿Okay? Sí, no, yo creo que la fibrinolisis sigue siendo bueno, honestamente, yo creo que la fibrinolisis sigue siendo el escenario predominante del clopidogrel en situaciones agudas. Honestamente, la evidencia es abrumadora de la eficiencia de combinar el trombolítico con clopidogrel y aspirina. Yo allí no me complicaría mucho tratando, aunque hay una evidencia de que se puede utilizar si no tuviera clopidogrel, pero creo que no profundizaría allí y creo que me mantendría en el tratamiento estándar, que es clopidogrel acompañando al fibrinolítico. En el seguimiento angiográfico, esos pacientes casi todos se revascularizan. Entonces allí ya tienes la justificación para switcharte, pero no para acompañar el trombolítico con ticagrelor, sino para switcharte una vez que el paciente está revascularizado con una prótesis, lo switchas a ticagrelor para proteger la revascularización percutánea. De acuerdo. Eso es lo que yo creo. El doctor José Gabriel se preguntaba, ¿y para quién queda entonces la terapia triple? La triple terapia, definitivamente para pacientes importantes, es para pacientes que recibían anticoagulación ya de antes, y bien sea porque son una fibrilación auricular o porque tienen una válvula mecánica. Estos pacientes, la terapia triple es solamente un mes. Aspirina, el anticoagulante, y que puede ser warfarina o puede ser un anticoagulante oral directo y un inhibidor POY12. Pero la aspirina solamente una semana, a lo sumo por un mes, y luego sigue por 6 meses con el anticoagulante más el inhibidor POY12 y idealmente por un año, y después se deja con el anticoagulante oral directo o warfarina el resto del tiempo solo. Sí, la terapia antiplaquetaria dual, después de la aparición de los nuevos anticoagulantes, la terapia triple prácticamente desaparece. Y es muy corta, máximo un mes la terapia triple porque crees que la carga de trombosis es muy alta, pero generalmente incluso lo más usual es que el paciente reciba la aspirina en la sala de hemodinamia y hasta allí, eventualmente los siguientes 2 días de hospitalización, y después se quita la aspirina y se queda con clopidogrel y eventualmente uno de los nuevos anticoagulantes orales. Si por alguna razón prefiero utilizar warfarina porque el paciente tiene una prótesis valvular o porque tiene alguna otra indicación de warfarina, entonces lo combina igualmente con clopidogrel, tratando de disminuir las complicaciones hemorrágicas de la combinación. Sí, definitivamente tiene que ser clopidogrel porque es el que menos hemorragia produce en esa terapia doble. A menos, yo creo que sería la única
el único caso que el paciente haya hecho un evento isquémico estando bien anticoagulado y recibiendo clopidogrel, que entonces lo pases a ticagrelor o prasugrel. Claro, claro, claro. Eso sería el otro Sí, escenario. ¿Ok? absolutamente. ¿Tienen más preguntas? Vamos a ver si tenemos otra pregunta aquí. Había alguien que... Su opinión sobre el estudio AFIRE en pacientes con síndrome coronario crónico no revascularizado. Ok, el estudio AFIRE, lo que se hizo fue, nunca se había evaluado un anticoagulante oral directo después del año de un síndrome coronario agudo en pacientes con terapia triple. Entonces se comparó el rivaroxaban más un antiplaquetario versus el rivaroxaban solo. Y el rivaroxaban solo fue igual de efectivo como en antiisquémico que el rivaroxaban más el antiplaquetario, pero con el beneficio de que demostró superioridad en cuanto a menos hemorragia con rivaroxaban solo versus rivaroxaban con el antiplaquetario. De hecho, es el único estudio que existe en pacientes con fibrilación auricular posterior a un año de un síndrome coronario agudo. De manera que, pero la guía no lo contempla, no le da una recomendación uno al rivaroxaban, dice que cualquiera, pero realmente el único que tiene un estudio es rivaroxaban. Sí. Y el Fire lo hizo en una población de japoneses, que incluso las dosis fueron más bajitas, porque los japoneses usan dosis más bajas de todo, de aspirina, de prasugrel, de ticagrelor, de rivaroxaban. Porque tiene más complicaciones hemorrágicas. Sí, ellos son muy sensibles. Probablemente tienen algo genético y además tiene que ver con el BMI promedio de los japoneses, sí, y utilizan dosis más bajas normalmente anticoagulantes, en todos los anticoagulantes. Sí, así mismo. Vamos a decir que le otra pregunta por acá. Dice que en nuestra realidad se quedan con fibrinolisis. Sí, yo creo que definitivamente sí. Sí, claro, claro. Y los pacientes deben recibir clopidogrel o ticagrelor. Eso es interesante. Allí podríamos hacer un inciso. ¿Qué hacer con el paciente que solo va a recibir fibrinolisis? Es interesante, ¿no? Porque este es un paciente que recibió entonces solo tratamiento médico, no recibió tratamiento invasivo. El acompañante normal de la fibrinolisis es el ticagrelor, pero probablemente si yo quisiera aumentar la protección de este paciente y el paciente no tiene ningún factor de riesgo importante, generalmente los pacientes con elevación del LCT son pacientes jóvenes, fuertes, muy diferentes a los pacientes sin elevación del LCT, que son los pacientes más añosos, más frágiles. Los del LCT generalmente son pacientes que tienen pocos chances de sangrado. Ese paciente a lo mejor se justifica, en cambio aquí, escalar hacia arriba y darle la protección de mortalidad del año de seguimiento del tratamiento médico con ticagrelor. Ok. Sí, bueno, la pregunta es interesante en el sentido de que una realidad que tenemos que tratar. Pues. En nuestro medio usamos estreptoquinasa y no usamos trombolíticos directos y probablemente tendría que tener más el dato de qué proporción de pacientes en el estudio TRIT recibió estreptoquinasa, pero con seguridad recibieron directos porque de hecho probablemente la estreptoquinasa se usa en muy pocos sitios, pero igual. Pero en China en el COVID se usó mucho estreptoquinasa. Claro, era la droga del momento y además nada más fueron 45,000, o sea que evidencia no hay mucho. Sí. O sea, de que funciona, funciona. Pero no, yo creo que aquí, una vez abierto el vaso, ¿cómo lo mantienes abierto? O sea, tú asumiste que el vaso está abierto. Se le pusieron trombolisis, se le quitó el dolor, y hubo reducción del CT. ¿Crees que tiene un vaso permeable? ¿Cómo lo mantienes permeable en el año siguiente sin utilizar una prótesis? Yo me inclinaría a switchar a ticagrelor, pero no hay nada en las guías que diga eso. ¿De acuerdo? Pero estamos tratando de adaptar nuestra realidad a ser más efectivos. Nos pregunta el doctor Sequea qué opinamos de COMPAS. Yo creo que COMPAS en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o que ya tengan más de un año de infarto con elevación o sin elevación o incluso enfermedad arterial periférica estable. El tema está, en los mismos agentes del estudio COMPAS, ellos en un análisis post-hoc identificaron cuáles eran los que más se beneficiaban. Los que tenían enfermedad de 2 lechos arteriales o más, los que tenían diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.
Probablemente Sí. esos son los que yo escogería de entrada para rivaroxaban 2,5 más aspirina y dejaría los otros para un antiagregante plaquetario y usaría ticagrelor. En todo caso, no usaría tienopiridina por el tema del rebote de ese trombótico que se presenta después que lo suspende. Totalmente de acuerdo. O sea, ese es lo que ahora tratan de definir como pacientes COMPAS-like. O sea, ese paciente que tú acabas de definir es el paciente que pareciera obtiene el mayor beneficio, porque recuerda esa espada tiene doble filo y hay un aumento relativo de las complicaciones hemorrágicas cerebrales. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando escoge este paciente para terapia dual antitrombótica, y creo que el que tú acabas de nombrar es exactamente el paciente que se beneficia de combinar los dos mecanismos de acción. De acuerdo. Por ahí, Eliodoro, nuestro jefe, bueno, mi jefe, en la Sociedad de Cardiología, Y el mío no, y el mío también, ¿no? El mío también. insiste que mandemos 3 mensajes clave para la casa. Vámonos. Vamos a ver si Eliodoro nos quiere enviar uno. Envía tú el primero, Eliodoro, nosotros enviamos dos. No, Bueno, uno, yo creo que un mensaje que es crucial y que yo he visto algo al respecto es el tema de que existe una resistencia a usar otro inhibidor POY12 que no sea clopidogrel más aspirina en el síndrome coronario agudo. Tal vez es por la costumbre, por el tiempo que tenemos usándolo. Totalmente. Pero yo creo que ya tenemos ticagrelor y ya no se justifica no usar ticagrelor en el síndrome coronario agudo, más en el sentido de que los pacientes van a sangrar en la misma magnitud que clopidogrel más aspirina, pero tienen un mayor beneficio, insisto. En la contención de eventos isquémicos, sin y la ninguna reducción duda. de la mortalidad total. Total. O sea, ahí no hay ninguna duda. O sea, aquí hay que romper. La primera inercia es el tratamiento del síndrome coronario agudo con clopidogrel, que no se hace ya en ninguna parte del mundo. Entonces, en Venezuela, el síndrome coronario agudo, esa es la primera, debe ser tratado con ticagrelor, que es la otra opción que tenemos y que por guía es la recomendada inicialmente. Aspirina más ticagrelor. Por 12 aspirina meses. Ticagrelor, por supuesto. Y después de un infarto, es siempre 12 meses, a menos que tengamos todas las variables que ya discutimos durante toda la noche. La segunda es pretratamiento, no es más una opción. O sea, llegar a la emergencia y hacer lo que llamábamos antes un baño de manguera, y a todo el que tuviera una sospecha de síndrome coronario le dábamos terapia antiplaquetaria dual, no. Ya eso no está propuesto ni aceptado por la guía. Debemos individualizar los pacientes, examinar la posibilidad de revascularización percutánea a la brevedad o no, confirmación de que es un síndrome coronario agudo, y allí entonces decidir el pretratamiento porque no tuviste otra opción. Eso es más importante para sin elevación del ST. Para la elevación del ST, por supuesto. Porque en el otro, pero es que en el otro tampoco lo puede hacer, porque si va a usar trombolisis debería usar clopidogrel, y si lo vas a revascularizar, no es necesario que lo haga, pero lo puede hacer y no va a pasar absolutamente nada. Pues. Pero para que la gente no se confunda, no tiene por qué pretratar. Si hay opciones de revascularización, él no tiene por qué pretratar. Eso es importante, sobre todo para los no cardiólogos, y que uno en cada centro de trabajo insistir con los médicos internistas, los emergenciólogos, que ellos tienen ya grabado en el chip que es aspirina más clopidogrel, dosis de carga. Claro. Y que no, hay que cambiarles el chip y decir no, solamente aspirina. No lo pongan en clopidogrel, no hay más nada. hasta que el cardiólogo lo evalúe y confirme que es un síndrome coronario agudo. Exactamente. Eso es crucial. Después, para tampoco confundir, a pesar de todas las bellezas de la medicina de precisión y la medicina individualizada, después de un síndrome coronario agudo, el tiempo de terapia antiplaquetaria dual es 12 meses, a menos que una circunstancia particular de cada paciente permita o lleve a que uno tenga que modificar ese tiempo a 6 meses, a 3 o a 1. Y bueno, y el otro mensaje, ya sería el cuarto, es recordar que en pacientes con alto riesgo de sangrado existe la opción dependiendo del stent que se usó, terapia antiplaquetaria solamente por un mes, o en el peor de los casos por 3 meses. Y siempre es una opción y que la tiene que cumplir. Totalmente. Que afortunadamente ahora ya no tenemos las manos atadas de que luego colocamos una prótesis de nueva generación. Teníamos que mantener la terapia plaquetaria y el tratamiento para evitar la trombosis del stent. Ahora nosotros podemos acortar de manera segura el tratamiento si el paciente se lo requiere.
Aquí la pregunta dice, ¿se puede desescalar de clopidogrel a ticagrelor o a prasugrel? Aquí no sería desescalar, sino escalar. Escalar, sí. No es Sí. desescalar, sino escalar. Porque son diferentes potencias. El menos potente es el clopidogrel. Y entonces cuando hablamos de desescalar es cuando bajamos de los dos potentes al menos potente que es el clopidogrel. Y escalar es cuando vamos del menos potente a lo más potente. Sí, pero la pregunta es importante porque va a ocurrir mucho que los pacientes van a recibir en la emergencia aspirina y clopidogrel y después los vas a pasar a ticagrelor. Exacto. O sea, sí, se puede escalar perfectamente. De hecho, en el plató, un altísimo porcentaje de los pacientes recibieron las dos drogas. En el plató no había restricción y como ya había la inercia de las emergencias, casi un 25% de los pacientes del plató habían recibido ya clopidogrel y aspirina y fueron cargados con ticagrelor. O sea que eso está demostrado que no tiene ningún inconveniente. Entonces, ese es otro punto importantísimo, que si el paciente ya recibió clopidogrel, se puede, en este caso, no desescalar, sino escalar. Escalar, sin ningún problema. Ese es otro dato importante. Y bueno, y con respecto a lo, había mencionado por ahí el broncoespasmo y el bloqueo auriculoventricular, eso hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente tiene un VAB de 280 milisegundos, hay que estar boca con el ticagrelor, que puede incluso inducir un bloqueo AV completo, o si el paciente es asmático severo, que también puede producir broncoespasmo. Extraordinariamente inusuales, pero está allí. Y si el paciente ya tiene un trastorno de conducción, sería ilógico actuar como facilitador utilizando la droga, pero es extraordinariamente raro. Extraordinariamente raro. El efecto más frecuente indeseable del ticagrelor es disnea. Cuando se presenta es bastante persistente y desagradable y difícil de tratar. Y casi siempre, en esos casos, casi siempre hay que suspender la droga porque el paciente no lo tolera. Pero en general, es una droga que se tolera muy, muy bien. Cuando nosotros comenzamos a utilizarla, estábamos tan pendientes de la disnea que a lo mejor nosotros también sobreactuábamos y lo preguntábamos tanto que diagnosticamos más disnea relacionada a la droga que lo que en realidad está existiendo. Ahora, como es uso rutinario, ya nadie pregunta, todo el mundo está en ticagrelor y es muy poco la referencia de disnea en el desempeño actual de nosotros en el manejo de los síndromes coronarios, honestamente. Sí, bueno, y siempre la sombra de si es insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí. Pero no, yo realmente es infrecuente. Son muy infrecuentes. Y en EPOC, en EPOC y asma solo descompensados. Pero si son pacientes que están tratados y están estables de su EPOC y de su asma, que están bien tratados farmacológicamente, no hay por qué evitar el uso de la droga si la droga de alguna manera va a producir un beneficio significativo en el paciente con el síndrome coronario. Ahora, ya una pregunta para ti, ya filosófica, a futuro. ¿Tú te imaginas a la aspirina fuera de juego? Yo creo que sí. Yo aspiro que sí. Yo creo que va a estar fuera de juego porque básicamente, históricamente, lo que pasó es que se hicieron, fíjate que ahorita vamos a lidiar, eso va a ser muy interesante, con los nuevos anticoagulantes orales, el inhibidor del factor 11, apunta a que va a ser mucho más seguro. Y ahora sí tenemos un lío, porque después que nos aprendimos todas estas drogas, las sabemos perfectamente, sabemos cómo ajustarla en cada situación clínica, esto pudiera cambiar nuevamente la anticoagulación y sería fantástico. Sí, bueno, y yo creo que con los antiplaquetarios va a pasar lo mismo. O sea, fíjate que lo que hemos hecho es mejorar. Ahora teníamos que prolongar mucho, teníamos trombosis. Ahora es muy raro que nosotros veamos una trombosis ahora de stent. Extraordinariamente raro. Porque estas drogas solucionaron y los problemas técnicos de hemodinamia se mejoraron enormemente, por lo que nosotros dejamos de ver cosas que veíamos muy frecuentemente. Entonces, la aspirina probablemente, a menos que este diseño demuestre que quita las hemorragias digestivas que te dije que están proponiendo, que acabo de ver en el ST, y bueno, que la metan en el juego simplemente por eso, porque son más de 100 años prescribiéndola. Es como el clopidogrel. El clopidogrel, los médicos lo prescriben de memoria, ya ni siquiera saben para qué se lo pusieron a la gente, sino que se lo cobran. Todo el que se queja de que le dolió la cabeza por el clopidogrel, por si acaso un trombito que se le fue y le pone clopidogrel, porque ya se hizo costumbre la relación fluida con la droga. Bueno, la salida de la aspirina del juego implica
que la medicina evolucionó mucho y que ya no la considero necesaria porque vinieron drogas mejores. Es lo que pasó con la digoxina en la insuficiencia cardíaca, pues. Prácticamente quedó fuera del juego porque vinieron drogas que la superaron con creces. Por supuesto quedan con nicho, porque fíjate que la digoxina todavía tiene su nicho y la aspirina quedará con su nicho. Con su nicho. Yo me recuerdo que cuando comencé a ver algunos pacientes de papá en la consulta, lo primero que yo hacía era quitarle el Persantin. Y mi papá perdió como 10 pacientes, pues yo le quitaba el Persantin. El Persantin no hacía nada, pero el paciente sentía que le hacía muchísimo. Y cuando tú se lo quitabas, el paciente se sentía descompensado. Entonces, bueno, la verdad es que el efecto placebo positivo de algunas drogas, si logran hacerla tan segura de que ni siquiera probablemente le va a permitir preservar un nicho en algunos escenarios. El efecto, bueno, sí. El nocebo, no nocebo, sino no es nocebo, sino es positivo. El positivo, sí. Tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó. Probablemente Leodoro se acuerde porque Leodoro tiene un poquito más años que nosotros. A lo mejor se acuerda cómo que se dice cuando es positivo. Pero es el efecto positivo de la droga. ¿Ah? Como el complejo ventromuscular que repotencia. Exacto. Le quita los dolores a todo el mundo, le quita los calambres. Y la gente se lo pone ciegamente, no pasa nada. Nadie hace reacciones alérgicas ni anafilácticas al complejo B12 cuando se lo ponen así. Porque se lo ponen con fe. Bueno. ¿Puedes llegar otra pregunta acá? Aquí hablan de Maite, muy bien, los efectos pleotrópicos descritos del ticagrelor. Sí, ciertamente, incluso se le han descrito hasta disminución de la incidencia de neumonía. De hecho, era la droga de elección, por ejemplo, en el COVID, si teníamos que utilizar antiagregante, este efecto inmunomodulador positivo descrito tangencialmente para el ticagrelor, era una indicación precisa de que fuera el antiplaquetario de elección en el COVID. Así que es muy inteligente el comentario de Mike. Hay otra pregunta acá del doctor Walter de Lenz, con respecto al cierre de la orejuela izquierda. Definitivamente el cierre de la orejuela queda para pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación, pero no tienen una recomendación. Todavía una recomendación 2B, el cierre de la orejuela, es un tema muy controversial. Yo creo que podría tener una recomendación un tanto mejor, pero igual su recomendación es 2B, o sea que probablemente está muy restringido el nicho de manera oficial, no se siguen con ticagrelor. Los protocolos iniciales de los primeros cierres se hacía incluso con warfarina por los primeros 3 meses. Después los siguientes dispositivos se pudieron antiagregar con doble terapia antiplaquetaria, pero es con clopidogrel, no tiene ticagrelor ni plasmodiol en ningún escenario del cierre de la aurícula. Rami está preguntando por ahí la experiencia personal usando ticagrelor en monoterapia. La verdad es que en la actualidad no tengo pacientes manejados con monoterapia con ticagrelor. No sé tú, José Miguel. Sí, pero yo sí tengo porque nosotros vemos una población muy añosa y estamos estableciendo una tendencia en esos pacientes añosos de acortar el tratamiento a 6 o 3 meses. Ok, y lo dejan entonces con ticagrelor solo. Con ticagrelor solo. Sí, bueno, en alérgico a la aspirina es una opción. O sea, en el alérgico a la aspirina es una perfecta opción. Es una perfecta opción. Seguro. Cuando eran alérgicos a la aspirina, el primer mes lo combinábamos con cualquier otro antiagregante plaquetario. Y en este caso incluso llegamos a utilizar silostazol. O sea, cuando teníamos el miedo de que habíamos hecho una resolución compleja y el paciente era francamente alérgico. Pero te acuerdas que nosotros en la clínica teníamos un protocolo súper efectivo para interrumpir la alergia, tratar la alergia a la aspirina, incluso la anafilaxis, con ¿cómo se llama? Desensibilización aguda, y el protocolo es perfecto y en 24 horas el paciente está desensibilizado y salía de la clínica con su aspirina. O sea que esos protocolos son muy efectivos y se pueden utilizar en estos casos. Seguro que sí. Bueno, chévere. Yo creo que hemos cumplido con la misión. Sí, señor. A menos que, aquí creo que hay otras preguntas. Están preguntando lo de la alergia. Sí. En la alergia puedes puedes combinar con algunos. Los españoles tenían otra droga antiagregante que tenía unos escenarios pequeños donde habían probado síntomas coronarios agudos y nosotros a veces lo utilizamos.
Un derivado de la aspirina y el otro era ibustrin. Sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero era una opción. Pero básicamente pudieras quedarte con ticagrelor. Quedarte con ticagrelor solo. Ahora, pero lo que sí es que no conozco estudios de prasugrel en monoterapia. No, prasugrel en monoterapia, bueno, yo no, a lo mejor lo hay, pero yo no lo recuerdo ni lo he leído. Prasugrel en monoterapia en este momento no hay. No, no. El único que lo tiene es el ticagrelor. Y probablemente tiene que ver por eso, porque es el que tiene el más amplio uso quizás en América y en Europa, porque el prasugrel tuvo que lidiar con la información confusa de las hemorragias. Eso creó mucho miedo y la gente básicamente lo evitó. Independientemente de que pudiera ajustarlo, lo evitó y no lo usa. Y el ticagrelor es la droga que más se usa en ese escenario de potencia. Bueno, chévere. Yo creo que acá, bueno, Cangrelor y el Linogrel debutó y salió del escenario. Y el cangrelor es una droga muy efectiva en los escenarios agudos en los Estados Unidos. En muchos centros de los Estados Unidos se utiliza, en vez de hacer la carga de la emergencia, se carga con cangrelor, porque igual la carga de la emergencia no va a producir ningún efecto en el procedimiento de revascularización, porque no ha dado tiempo de que la droga tenga el efecto para facilitar desde el punto de vista anticoagulante el procedimiento, por lo que muchos utilizan cangrelor, pero el cangrelor es sumamente costoso. Y entonces, bueno, por supuesto, en prácticamente ningún escenario europeo se utiliza cangrelor, solamente en los Estados Unidos, pero por supuesto tiene esa posibilidad. Sí, hacen el pretratamiento con Cangrelor. Con cangrelor, exactamente. Porque la vida media es extremadamente corta y el efecto es irreversible. Eventualmente algunos otros recomendaron, por ejemplo, en pacientes que llegaron con una enfermedad muy complicada de 3 vasos, pero uno de los vasos estaba 100%, una derecha 100%, pero tiene un tronco principal y una enfermedad difusa de la descendente y de la circunfleja, que para un procedimiento percutáneo sería muy agresivo y riesgoso. Entonces abres la derecha percutáneamente y pones en un puente con cangrelor para una cirugía en las siguientes horas. Pues. Eso lo acabo de ver ahorita, por ejemplo, en el TCT. También escenario muy frecuente, pero está allí y eso pudiera ser una opción, utilizarlo como puente, como muchas veces nosotros utilizamos como puente el tirofiban. Sí, sí, que ya no se hace, ¿no? No, el tirofiban nosotros lo usamos intracoronario en escenario de rescate de trombosis de arterias coronarias en ST elevado, pero no se utiliza de rutina de ningún escenario. Bueno, chévere. Bueno, doctor Miguel, excelente la discusión. Gracias por conectarte. No, por Dios. Un placer, muy divertido. Como habíamos pronosticado, la hemos pasado muy bien. Esperamos haber tratado, hicimos todo el esfuerzo para transmitir la información de la manera más precisa, honesta y de acuerdo a la información disponible en este momento. Lo hemos disfrutado mucho y agradecemos infinitamente la enorme cantidad de especialistas que está conectado con nosotros en este momento, todos sus comentarios, todas sus preguntas y todo su interés. Este es un tema que siempre genera interés y que, bueno, los infartos son la primera causa de muerte en el mundo y tenemos que estar empapados de esto. Pues. Entonces yo creo que me encanta que el tema de las preguntas y que hubo los nombres que vi en los conectados son personas muy importantes y muchas gracias por haberse conectado y habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Abrazos. Bueno, Todo lo gracias. mejor. Feliz noche.